Muy buenas tardes, este video consta sobre una exposición del presupuesto público y su importancia. Mi nombre es Paola Sánchez y hoy tengo una queridísima amiga invitada, Joana Mora. Y vamos a hablar del presupuesto público. Ok, aquí tenemos que el presupuesto público es una herramienta de carácter financiero, económico y social que permite a la autoridad estatal planear, programar y proyectar los ingresos y gastos públicos, a fin de que lo programado o proyectado presupuestal sea lo más cercano a la ejecución. Dime qué entiendes por presupuesto público, Joana. Bueno, yo como presupuesto público entiendo que son los entes estadales que regulan los ingresos y egresos, que serían los gastos públicos en este caso, del Estado, para satisfacer en un futuro las necesidades que esté presente según lo que ya tenga. Okay. Para mí, el presupuesto público es la técnica que debe incluir, además, en forma expresa, todos los elementos de la programación: objetivos, metas, volúmenes de trabajo, recursos reales y financieros. Ok, podemos seguir charlando de algo que nos favorece, que muchos se preguntarán, que es el primer tema, que son las Características. Ok. Para ti, ¿qué crees que sea una característica del presupuesto público? Para mí la primera sería el orden y el control que deben llevar los entes pues para abastecer En los gastos públicos. en los ¿no? gastos. Exacto. Bueno, la primera característica con la recolección de datos, información que hicimos del presupuesto público, se puede decir que incluye una programación detallada. Se podría decir una programación detallada. Para cubrir necesidades a futuro. La segunda, permite la determinación de responsabilidades de las instituciones públicas y dentro de ellas de unidades y funcionarios específicos en la ejecución de recursos y acciones. Me imagino que eso se basa con recursos humanos, porque aquí dice un funcionario específico en la ejecución de recursos y acciones. Me imagino que se basa. Ok. Tercero, se plantea con cierta flexibilidad, permitiendo modificaciones a su ejecución, aun cuando conceptualmente es rígido debido a su estructura. Para mí es que ellos se van más allá de regularse de una ley o de cualquier otro ente de regulación legal, es que abastecen el problema, como quien diría, con lo que ellos consideren, más allá de una regulación legal, porque es algo que se les presenta en ese momento. La cuarta característica, requiere de un proyecto cuya presentación tiene un plazo legalmente estipulado. Me imagino que es que arman como un plan estratégico, como un proyecto que deben planear y tiene como un plazo determinado legalmente dentro de la ley. Quinta, se prepara conociendo los planes y proyectos de inversión y consumo para luego determinar cómo se manejará la política tributaria financiera. Eso para mí es que ellos estudian, hacen un caso de estudio según las necesidades que presenta el Estado, pues para poder abastecerlas o satisfacerlas de la mejor manera en base a las regulaciones legales. Okay. Sexta, se comporta como un elemento operativo dinámico. Me imagino que opera dinámicamente, como su misma palabra lo dice. Proactivo. Exacto. Es algo, más allá de ser algo estrictamente, es algo como extrovertido. O sea, no se basa muy formal en una ley y tienen, como dice, operativos dinámicos, muy extrovertidos en ese aspecto. Fuera de lo común. Fuera de lo común, exacto. 7. Cuenta como clasificadores de ingresos y gastos enlazados y conciliados. Me imagino que en este clasifican, como dice, cuenta con clasificadores de ingresos y gastos que son enlazados o conciliados. O sea, como especialistas en departamentos. Exacto, como, en departamentos. como en administración se dicen departamentos. 8. El ejecutivo
nacional puede establecer normas que limiten y establezcan controles en el uso de los créditos presupuestarios según sea la conveniencia nacional. Me imagino que eso ya tiene que ver como con como con la nación, como dice la ejecución nacional. Como dijo mi compañera Joana, se basa en departamentos y cada uno tiene su ejecución. Ok. Ya va. Ok, ya va. Si seguimos con su importancia. Creo que vienen los principios del mismo. Principios, ajá. Segundo tema, principios del mismo, del presupuesto público. Ok. Principios del presupuesto. El primer principio es la programación. Eso quiere decir, se desprende de la propia naturaleza del presupuesto y sostiene que el presupuesto, debe tener el contenido y la forma de la programación. Para mí eso es que establecen un programa, vale la redundancia, o sea, unas reglas, y pues lo cumplen estrictamente, porque si no lo hacen está fuera de la naturaleza de lo ya estipulado desde un principio. Eso. Y esta programación tiene que tener dos fases, que sería contenido y la forma. El contenido se basa en establecer que todos los elementos que permitan la definición y la adopción de los objetivos prioritarios. Tienen como prioridad el contenido. Y la forma, en cuanto a la forma con él deben explicarse todos los elementos de la programación. Es decir, se deben señalar los objetivos adoptados, las acciones necesarias a efectuarse para lograr esos objetivos. O sea, los objetivos deben basarse en lo ya anteriormente estipulado, porque por la forma que le da el correspondiente, pues. Ajá. Segundo principio, integridad. La integridad dice que en la actualidad la característica esencial de método de presupuesto por programa está dado por la integridad en su concepción y su aplicación en los hechos. Esto es decir, que pueden ser A, un instrumento del sistema de planificación; B, el reflejo de una política presupuestaria única; C, un proceso debidamente vertebrado; D, un instrumento en el que debe aparecerse todos los elementos de la programación. Me imagino que es la integridad del proyecto que están ejecutando en el presupuesto público y su importancia. Como dice aquí, tiene que tener un sistema de planificación, un plan estratégico para hacer ese proyecto, el que están dando a ejercer. También dice que el reflejo de una política presupuestaria única, o sea que me imagino que su política tiene que ser única, como en la ley que se basa. No puede haber una réplica, y todo se rige según esa ley, como que dice privada, del mismo ente regulador, que sería el presupuesto público, que no puede haber otra igualita. Y dice que en el presupuesto público nos dan unos instrumentos y elementos de la programación, que es los principios que estamos desarrollando. Son los principios que dijimos al principio. 3. Bueno, si quieres, va. La universalidad. Sin pena. Todos los hermanos se equivocan. Ajá. Yo creo que esto se puede recortar. Dinámico, extrovertido. Habrá alguien que lo corte. Sí, pero dale. Ajá. La universalidad. Dentro de este postulado se sustenta. No, ya va, estoy cagando la buena. Sí, ya. ¿Cómo? ¿Y ahora? Así se montará. Pero dale. Se sustenta la necesidad de que aquello que constituye materia del presupuesto debe ser incorporado en él.
Y esa es la universalidad. Universalidad. Me imagino que es todo lo que abarca el proyecto como universalidad, como dices tú, todo lo que abarca en el plan, Debe ser incorporado en él. Todo lo anteriormente hablado debe ser incorporado en él. Cuarto. Exclusividad. En cierto modo, este ¿Quieres algo de principio... tomar? Gracias. Ok. Exclusividad. En cierto modo, este principio contempla y precisa el postulado de la universalidad, exigiendo que no se incluyan en la ley actual del presupuesto. ¿Quedaste en asuntos que no sean interesantes? Inherentes en esta materia. ¿Puedes repetirlo? Sí. Vamos a ver. La exclusividad del presupuesto público. Ok. En cierto modo, este principio complementa y precisa el postulado de la universalidad, exigiendo que no se incluyan en la ley anual del presupuesto asuntos que no sean Inherente. inherentes a esta materia. Ambos principios tratan de presentar los límites y preservar la claridad del presupuesto, así como de otros instrumentos jurídicos, respetando el ámbito de otras ciencias o técnicas. Como dice su propia palabra, Exclusividad. exclusividad. Me imagino que es exclusividad en los asuntos de que vayan a tratar en ese presupuesto público, en el proyecto, como ya veníamos hablando con sus demás principios. Es como dijo ahorita mi compañera Joana, no, o sea, tiene que ser recíproco con todas las leyes, con todos los temas que van a implantar para hacer un presupuesto público. Como ya habíamos dicho, el presupuesto público son aquellos gastos Públicos y los ingresos. de los entes Estatales. Cuando- Unidad. ajá. Este principio se refiere a la obligatoriedad de que los presupuestos de todas las instituciones del sector público sean elaboración. No es elaboración. Otra vez. Unidad. Este principio se refiere a la Voy a decir obligación. Otra vez. No, en serio, que pues, ya quien recorta eso. Vamos con una vaina en también. Exacto. Unidad. Este principio se refiere a la verga. No sé, unidad. La unidad. Este principio se refiere a la obligación de que los presupuestos de todas las instituciones del sector público sean elaborados, aprobados, ejecutados y evaluados con plena sujeción política presupuestaria, única, definida y adoptada por la autoridad competente, de acuerdo con la ley, basándose en un solo método y expresándose uniformemente. Ok, me dijiste que era la unidad. La unidad. Como entendí, la unidad es que el presupuesto público tiene que ser evaluada, ejecutada Y ¿cuál era? aprobada. Y aprobada por ese ente. Que es como... No, sí. Ah, bueno, por ese... Disculpe. Por ese ente ¿Estás segura de que tu es respuesta? que es quien lo declara, o sea, quien lo implanta para hacer el proyecto. Ok. No sé. Si quieres leerlo y... No, bueno, podemos decir acuciosidad. Para el cumplimiento de esta norma es impredecible la presencia de las siguientes condiciones básicas con las diversas etapas del proceso presupuestario. A. Profundidad, sistema y organicidad del... Era ¿qué? No, eso está complicado. Organicidad. ¿Sí? No, Organicidad. Ya, en seriedad, esto se recuerda ya. De organización. O sea, hay unas Ok. palabras que ustedes las puedes decir así. Acuciosidad.
Para el cumplimiento de esta norma es imprescindible la presencia de los siguientes condiciones básicas en las diversas etapas del presupuesto presupuestario. Presupuesto presupuestario. No vale, en serio. El presupuesto presupuestario no sirve. Yo sé, me espera 5 segundos para cortar. Listo. Acuciosidad. Para el cumplimiento de esta norma es imprescindible la presencia de las siguientes condiciones básicas en las diversas etapas del proceso. Ay, Dios mío. Marica. Ya. ¿Cuánto tiempo llevamos? 3. Marica, 20 minutos, huevo. No, la vaina ya no. No. 15 minutos con 40. Y ya se va a apagar la cámara. Por eso, pero vamos a terminar para Bueno, empezar. si logramos 15 minutos, mala leche. No, vamos. ¿Falta Dice, mucho? más o menos falta. Marica. Está la importancia y listo. Dale. 1, 2, 3, ya. Acuciosidad. Para el cumplimiento de estas normas es imprescindible la presencia de las siguientes condiciones básicas en las diversas etapas del proceso presupuestario. A. Profundidad, sistema y organización en el labor de la técnica, de la toma de decisiones, en la realización de acciones y en la formación y presentación del juicio sobre una y otras. Me imagino que es... Dime, si tienes algo que acotar. ¿Qué te iba a decir que me diga? Me imagino, porque yo te voy a decir, no, tú no estás seguro de lo que estás diciendo. Y ese es el peor principio que aprendiste, me imagino varias veces. Ok, Bueno, ya 5 segundos. Profundidad, sistema y organización en el labor de la técnica, en la toma de decisiones, en la realización de acciones y en la formación y presentación del juicio sobre una y otras. Podríamos decir que es la profundidad del sistema y organización, como dice, no marico, ya hace serio, yo me quiero raspar, marico. Dice profundidad, igual es profundidad. Es la profundidad. Ya, 5 marico, segundos. empieza con la profundidad, se va a acabar la pija. 5 segundos. Serio. Profundidad. Dice que es el sistema y la organización del labor de la técnica, en la forma, en la toma de decisiones, en la realización de acciones y en la formación y presentación del juicio sobre una y otras. B. Sinceridad, honestidad y precisión en la adopción de los objetivos de fijación de los correspondientes medios en el proceso de su concentración y utilización y en la evaluación del nivel de cumplimiento de los fines del grado de nacionalidad en la aplicación de los medios y de las causas posibles de desviaciones. ¿Qué entiendes tú por eso? Bueno, yo puedo decir que es como las herramientas que favorecen en ese proyecto, como decir, en el cumplimiento de ese proyecto. Como dice en la primera etapa, la profundidad con la organización, o sea, el sistema organizacional que va a tener ese proyecto implantado. B es la honestidad, o sea, porque el presupuesto público, como habíamos dicho, vamos a repetir lo de gasto e ingreso. Ya, 5 segundos. B, como habíamos dicho, es la honestidad, me imagino que es la honestidad del proyecto para hacer cumplir las normas antes establecidas. Otro principio puede ser la especificación. Este principio se refiere básicamente al aspecto financiero del presupuesto y significa que en materia de ingresos debe señalarse con precisión las fuentes que los originan y en el caso de las organizaciones las características de los bienes y servicios que deben adquirirse. Ok. Otro principio que podemos dar es la especificación cualitativa. Y gracias. Especificación cualitativa, la continuidad, la publicidad,
la flexibilidad,